Gloria, Dios vive Cristo para siempre. Aleluya. Dios bendiga a todos los amados que alcanzan a escuchar este mensaje. Recuerdo, estamos en este programa Experiencias con Dios y en el espacio de plano espiritual. Y en este día vamos a tocar el tema de la verdad acerca del purgatorio. Ese es el tema que vamos a tratar en este día. Esperamos que el Señor nos guíe con su Santo Espíritu y que nos dé claridad, autoridad y libertad para hablar acerca de este tema. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Así que oramos para que el Señor nos guíe. Padre, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, Señor. En esta hora presento mi vida y presento la vida de todos aquellos que van a escuchar este mensaje, oh Dios, para pedirte, Señor, que conforme a tu voluntad y tu propósito nos dé sabiduría, entendimiento para comprender lo que tú has de enseñarnos en este día, oh Dios. Esperamos ser sinceros, que nuestro corazón se halle listo y limpio delante de ti, oh Dios. Perdona cualquier ofensa, cualquier pecado que hayamos cometido para que nos pueda estorbar, Señor, al momento de anunciar este mensaje. Te pedimos, Señor, que nos permitas comparecer como veros aprobados, Señor, y que nos des la palabra que tú quieres darnos en este día, Señor, por medio de este mensaje. Te pedimos entendimiento para que podamos comprender lo que tú has de enseñarnos y un corazón dispuesto a aceptar tu voluntad, oh Dios. Reprendemos toda obra de las tinieblas y todo lo que se levante para estorbar, para impedir que este mensaje sea conforme tú lo has dispuesto, Señor. Lo declaramos inoperante a toda fuerza contraria y adversa. Y declaramos un ambiente de libertad y de victoria, oh Dios, guiados enteramente por tu Espíritu Santo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Sí, amados, gloria a Dios. La verdad acerca del purgatorio. Bíblicamente, ¿qué nos enseña la palabra de Dios acerca del purgatorio? Acerca de este lugar donde se dice que van las almas que han aceptado a Jesucristo, pero que todavía tienen pecados que purificar. Resumiendo acerca de el contexto en que se habla del purgatorio. Es un lugar donde las almas que han alcanzado gracia de Dios tienen que ir para ser purificadas de sus pecados para luego poder entrar al reino de los cielos. Eso es, en resumidas cuentas, lo que se dice del purgatorio, que es el lugar donde las almas que han alcanzado gracia de Dios van para ser purificadas de sus pecados, para luego tener acceso al reino de los cielos. Y también dicen que aquí el hombre que vive puede ayudar a las almas que ya murieron a salir de ese lugar con una serie de ritos y cosas que bíblicamente vamos a ver qué tan ciertas son. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Así que, amados, vamos al tema. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el libro de San Lucas, capítulo 23. Vamos a estar leyendo el versículo 40 en adelante. Gloria a Dios. San Lucas 23, versículo 40 en adelante. Dice lo siguiente. Siempre que leemos la palabra de Dios lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la dirección y unción del Espíritu Santo. Dice, respondiendo el otro. Este pasaje habla acerca de la crucifixión de Jesús, que fue crucificado en medio de dos ladrones. Y esta porción que vamos a leer habla expresamente de la parte en la que uno de los ladrones defiende al Señor Jesucristo. Y dice lo siguiente, dice, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. Aleluya. Como vemos aquí, esta porción que acabamos de leer nos está narrando la escena de la vida de Jesús en la que él se encuentra en medio de dos ladrones.
Y uno de los ladrones, dice la palabra de Dios, que lo injuriaba y le decía, si tú eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro ladrón que estaba a su derecha, reprendiendo al ladrón que estaba a la izquierda, le dijo, tú ni aún en la misma condenación temes a Dios. Y luego dice, nosotros a la verdad recibimos lo que merecieron nuestras obras, pero este hombre no ha hecho nada malo. Y luego le dice a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero mire lo más grande que el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquí vamos a sentarnos para analizar estos versículos que acabamos de leer porque hay sabiduría en ellos. Primero, este hombre que está a la derecha del Señor Jesucristo, toda su vida vivió apartado de Dios porque vivió en el pecado. Era ladrón y de hecho estaba allí crucificado precisamente porque había delinquido y estaba pagando el precio de su delito, como él mismo lo confiesa, ¿sí? Mas sin embargo el Señor Jesucristo le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire que no tuvo que pasar por ningún purgatorio siendo pecador y estando en la misma condenación porque había sido hallado delinquiendo. Pero el Señor Jesucristo le dice esto, hoy estarás conmigo en el paraíso. No hubo para este hombre ningún purgatorio. Ni siquiera hubo muerte o Hades, ni siquiera hubo infiernos, sino que el Señor Jesucristo lo redimió a él mismo. ¿Por qué? ¿Por qué lo redime de esta manera? Porque la sabiduría de Dios dice que el que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanza misericordia. Y como vemos que este hombre aquí dice que confiesa que el castigo que él estaba recibiendo era lo que merecían sus obras, sus hechos. Está diciendo, aceptando su condición pecadora. Y está diciendo, el castigo que yo estoy recibiendo por mi pecado es justo. O sea, delante de Dios este hombre está confesando su pecado, porque ciertamente lo está haciendo delante del Señor Jesucristo. Ahora, otro segundo punto es que él reconoce al Señor Jesucristo como el Rey, como el Hijo de Dios. Y la sabiduría de Dios dice que todo aquel que invocare su nombre será salvo. Y también dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y este hombre, por medio de las palabras que le está hablando el Señor Jesucristo, está dando a entender que él le está creyendo. Él le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué es lo que este hombre le está diciendo al Señor Jesucristo aquí? Primero le está diciendo, yo sé que vamos a morir, pero yo he creído que tú eres el Hijo de Dios y que lo que tú has predicado es verdad. Yo sé que tú vas a resucitar y vas a subir a los cielos y vas a volver en la gloria de tu Padre. En el poder de tu Padre vas a venir y vas a establecer tu reino aquí en la tierra. Entonces yo te estoy diciendo desde ya que te acuerdes de mí cuando vengas en ese reino. Esto que este ladrón le está confesando al Señor Jesucristo, ni siquiera los discípulos lo habían entendido. Pero este ladrón había creído tanto había creído a las palabras del Señor Jesucristo y había pensado y meditado tanto en ellas que había llegado a esta conclusión, que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios, que Él iba a resucitar de los muertos y que iba a subir a los cielos y que luego iba a venir otra vez a la tierra con su reino, a establecer su reino aquí en la tierra. Todo esto lo había creído este ladrón, aunque no caminaba con el Señor Jesucristo, aunque no se había apartado de su pecado, pero él había creído en Jesucristo. Y tuvo la oportunidad de confesarlo delante de los hombres. La palabra de Dios registra que el que confesara al Señor Jesucristo delante de los hombres, Él también le confesará delante de su Padre que está en los cielos. Así que, ¿por qué causa el Señor Jesucristo decide rescatarle, darle el perdón a este hombre por sus pecados y salvarlo inmediatamente? Primero, porque con lo que habló, demostró que creía en la palabra del Señor Jesucristo. Y hay una promesa que dice que el que cree en el Señor Jesucristo, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Segundo, porque le confesó delante de los hombres. Él lo defendió aquí delante de otro ladrón. Le dijo, tú ni aún en la misma condenación temes a Dios.
Nosotros a la verdad merecemos lo que recibieron nuestras obras, pero este hombre no ha hecho nada malo. O sea, defendió al Señor Jesucristo delante de todos los que estaban allí, delante de este ladrón que estaba a la izquierda y los que estaban allí alrededor observando y escuchando lo que estaban hablando. Tercero, este hombre se arrepintió confesando su pecado, y la palabra de Dios dice que el que confesare su pecado y se apartare de él alcanzará misericordia. Y eso fue lo que este hombre dijo cuando dijo: nosotros a la verdad recibimos lo que merecieron nuestra obra. Está diciendo: yo soy pecador, yo reconozco que yo fallé y yo acepto mi castigo. Y es lo que dice Dios, que el que confesare su pecado y se apartare de él alcanza misericordia. Entonces, 3 motivos por los cuales el Señor rescató a este hombre. Inmediatamente le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, no, primero vas a ir al purgatorio. No, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque este hombre aprovechó la oportunidad y se arrepintió reconoció su condición pecadora y tuvo la oportunidad y la aprovechó para arrepentirse delante de quien se debía arrepentir, delante de Dios. Y lo reconoció a él como el salvador de su alma. Todo esto lo hizo este ladrón en esta oportunidad que tuvo, en este espacio que tuvo con el Señor Jesucristo. Se puso en paz con él, reconociéndolo como el Hijo de Dios, reconociéndolo como el Salvador de su alma, reconociéndolo como el Rey que ha de venir y confesándolo delante de los hombres que Él era el que había de venir, y también aceptando su condición pecadora. Todas estas acciones las manifestó este ladrón aquí en este texto, en este diálogo que sostuvo con el Señor Jesucristo. Y esa es la razón por la que Él decide salvarlo. Porque el Señor Jesucristo no alcahueta el pecado de ninguno, pero la palabra de Dios es veraz, y Dios ha dicho que si alguno se confesare su pecado y se apartare de él, alcanzará misericordia, y que el que lo confesare delante de los hombres, también él lo confesará delante de su Padre que está en los cielos. Entonces, todas estas promesas que están aquí hicieron que fueron alcanzadas por este hombre en ese momentico. De allí la importancia de aprovechar cuando alguien nos presenta al Señor Jesucristo como el Salvador de nuestra alma y nos pregunta y nos dice que si queremos aceptarlo como Señor y Salvador de nuestra alma. Porque a muchos se les presenta esta oportunidad y la menosprecian y no saben que están menospreciando el bien para su alma. Entonces, vemos aquí que no hubo ningún purgatorio para este hombre que era muy pecador, ¿sí? Estaba allí en una condenación precisamente por el pecado en que había vivido toda su vida, pero que alcanzó la amnistía, la remisión de sus pecados por todos estos otros detalles que ya hablamos, ¿sí? Él aprovechó esta oportunidad. Lamentablemente esta oportunidad no a todos les acontece, porque la muerte llega sin avisar y sin decirle al hombre: prepárese, que lo voy a matar. Este hombre sabía que lo que continuaba de allí era la muerte. Entonces él aprovechó el espacio para arrepentirse. Pero vemos también la condición del otro ladrón que, aún entendiendo que iba a morir, no tuvo corazón para arrepentirse, sino que en su corazón manifestó lo que había en él, de lo que había llenado su corazón durante todo el tiempo que vivió en la tierra, de maldad, de rebeldía, de soberbia. Eso fue lo que se manifestó en este ladrón de la izquierda, que no pudo aprovechar la oportunidad que tenían. Ambos tenían la oportunidad de arrepentirse porque ambos estaban allí delante de Dios. Tenían al Dios vivo allí cerca. Pero vemos que uno se arrepiente y el otro endurece el corazón. Como siempre había vivido, así se manifestó en ese día. Es la razón por la que la palabra de Dios dice que lo que el hombre siembra, eso cosechará. Toda la vida vivió endurecido, no quiso creerle a Dios, no quiso aceptar la palabra de Dios, y ese día se manifestó lo que había, y no pudo aprovechar la oportunidad que tenían ambos de arrepentirse y alcanzar la redención de sus pecados y el ir ambos al paraíso. Pero aquí vemos que uno va al paraíso y el otro va a la condenación. El otro recibe la muerte y murió enojado con Dios, así que lo más seguro es que, gloria a Dios, así como vivió, así también le haya acontecido en su muerte, apartado de Dios.
Entonces vemos aquí, amado, el punto que vemos es que no hay purgatorio aquí para este hombre. No hay un purgatorio, sino que el Señor lo lleva al paraíso. Gloria a Dios. La palabra de Dios también registra, gloria a Dios, en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15, dice que todo aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida fue echado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hay una segunda muerte. También dice en el versículo de arriba, dice que la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Dice el versículo 13. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, otro punto aquí. Ya vemos que aparece un lugar a donde van los que mueren. El primer lugar que aparece aquí bíblicamente es el paraíso, que son los que mueren en paz con Dios, los que mueren bajo la amnistía, bajo la redención la remisión de sus pecados por haber reconocido y aceptado al Señor Jesucristo y haberse arrepentido oportunamente por sus pecados. O sea, haber muerto en paz con Dios. ¿Sí? Cuando tú mueres en paz con Dios, Dios te salva, inmediatamente te lleva al paraíso, no te pasa por ningún purgatorio. Cuando tú mueres en paz con Dios, como murió este ladrón, se puso a cuentas con Dios y no lo pasaron por ningún purgatorio, sino que directamente fue al paraíso, dice. Ahora, la Biblia aquí nos habla y nos dice que hay una muerte y hay un Hades. Dice, el versículo 13 dice, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Nos está hablando de la muerte y el Hades. En esta porción de la palabra que está en Apocalipsis capítulo 20, versículo 13. Nos está hablando de dos lugares donde hay muertos. Y en un lugar lo llama la muerte y el otro lugar lo llama el Hades. Dice que la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Luego en estos dos lugares hay muertos. O sea, hay una clasificación allí. ¿Qué tipo de muertos están en la muerte y qué tipo de muertos están en el Hades? El punto es que hay dos lugares más a donde puede ir el hombre cuando muere físicamente. Que el espíritu, que el alma sale. Hay tres lugares, de acuerdo a la palabra. Está el paraíso, está la muerte y está el Hades, como lo acabamos de leer aquí. Entonces, dice que la muerte y el Hades entregan los muertos que hay en ellos. ¿Quiénes van al infierno? Que Hades es la traducción, es la palabra griega que en español se traduce infierno, Hades. Es el infierno y que es un lugar de tormento, es un lugar de condenación. La palabra de Dios registra que el pago por el pecado es muerte. ¿Cómo? La palabra de Dios registra que el pago del pecado es muerte. No importa, Él no dice que no clasifica el pecado, no, dice el pago por el pecado es muerte. O sea que de allí que todo aquel que muere en pecado, o sea que no muere en paz con Dios, le toca pagar por ese pecado ir a la muerte, que es un lugar, es el primer lugar que dicen aquí, el segundo lugar que mencionan aquí, la muerte. Y dependiendo del tipo de pecado, el apóstol Santiago dice que hay pecados que son de muerte. Aunque él aquí habla más bien se refiere más bien a que hay pecados que son de condenación. O sea, que hacen que el hombre sea pasado del lugar de los muertos al infierno. O sea, que hace que el hombre del lugar de la muerte sea pasado al infierno. De acuerdo al tipo de pecado, asimismo, la persona que muere, el alma que sale del cuerpo que muere,
va o a la muerte o va al infierno, a tormento. Pero lo interesante aquí es que dicen que estos muertos únicamente salen de esos lugares el día del juicio. ¿Cómo? Que estos muertos que van a la muerte y que van al Hades únicamente salen de allí el día del juicio final ante el gran trono blanco. Es lo que estamos leyendo. Este pasaje donde estamos leyendo estos versículos titula El juicio ante el gran trono blanco. Y dice que el mar entrega a los muertos que hay en él y que la muerte y el Hades entregan los muertos que hay en ellos. ¿Sí? O sea, el único día cuando salen los muertos que van a la muerte, que van al Hades, hay un único día para salir y ese es el día del gran trono blanco. Ningún otro día hay en que los muertos puedan salir de allí, a menos que el mismo Dios los saque. Porque hemos escuchado testimonio de gente que ha muerto y han aparecido en el infierno, así como le aconteció al joven rico en el pasaje del rico y Lázaro, que Lázaro murió y fue llevado al seno de Abraham, y que el rico murió y cuando abrió los ojos los abrió en el Hades. Así hay gente que testimonio de gente que ha muerto y han abierto los ojos a encadenados, se han hallado encadenados en el infierno. Pero que el Señor Jesucristo, por causa de su misericordia y su amor y su fidelidad a su palabra, los rescató de allá para que vinieran a testificar estas cosas. De que si el hombre muere en pecado, y dependiendo del tipo de pecado, lo que hay es infierno. Y allá no se sale sino hasta el día del juicio final. ¿Cómo? Que la muerte y el Hades únicamente entregan los muertos que hay en ellos el día del juicio final. No hay otro día en que la muerte y el Hades entreguen sus muertos, a menos que el mismo Dios vaya y los rescate. A menos que el mismo Dios vaya y los saque allá en su soberanía. Pero no hay otro día. O sea que el hombre aquí humanamente no puede hacer nada, exclusivamente nada puede hacer otro hombre aquí en la tierra por el que cae a la muerte o por el que cae en el Hades. Y por el que va al paraíso mucho menos, por el que quién quiere después de haber llegado al paraíso que lo hagan venir de ya nadie. Pero el que está en la muerte y el que está en el Hades está en tormento, está en angustia, pero de allá no saldrá hasta el día del juicio ante el gran trono blanco. Quiero que eso quede claro, que el único que los puede sacar de allá en su soberanía es Dios, así como hemos escuchado testimonio de que hay gente que ha sido rescatado del infierno, que han muerto y han abierto los ojos encadenados en el infierno, y que el Señor Jesucristo en su soberanía y su misericordia, en su potestad de Dios, ha bajado allá y los ha rescatado para que vengan a testificar estas cosas aquí, para que el hombre se aperciba de que después de que el hombre va a la muerte, entra en la muerte en pecado, ya lo que resta es esperar el día del juicio ante el gran trono blanco. No hay por ningún lado purgatorio como se ha enseñado, de que las almas van allá y van a pasar un tiempo allá purificándose y luego salen después de un rato, después de que acá la gente también hace unas cuantas oraciones. Y no, bíblicamente no hay registro de eso. Lo que el Señor Jesucristo dijo fue: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso nos invita a creer lo que está escrito. Lo que es más de esto, dijo, de mal procede. ¿Cómo? Lo que es más de lo que está escrito, de mal procede. Es la razón por la que el Espíritu, a través del apóstol Pedro, nos dice que si alguno habla, hable conforme a lo que está escrito. Cuando el hombre habla más de lo que está escrito, está añadiendo a la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios en Proverbios: y no añada sus palabras para que no sea hallado mentiroso. Ahora bien, vive Cristo para siempre. El hombre decide si creer la palabra de Dios como está escrita, o decide darle más crédito a una mentira porque le parece más confortable esa mentira, pero no cambia el hecho de que sea una mentira. La sabiduría de Dios dice que por cuanto no creyeron a la verdad, Dios les ha dado un poder engañoso para que crean a la mentira y en ella se pierdan. ¿Por qué? Porque la verdad es clara. La verdad está anunciando las cosas como Dios las determinó que han de acontecer y como son, conforme a la voluntad de Dios. Si el hombre quiere inventar otra cosa y quiere creer más bien eso que él inventa, pues
ya es decisión de cada hombre. Dios dijo, he puesto delante de ti el bien y la vida, el mal y la muerte. Pero luego aconseja, escoge pues el bien para que vivas. Pero si el hombre, a pesar de todo eso, decide escoger el mal, pues entonces dice que el que siembra el mal lo hace para su propia muerte. Así que, amados, bíblicamente entonces ahora aparecen tres escenarios o tres lugares. Tenemos el paraíso, donde el Señor Jesucristo le dijo a este ladrón que lo iba a llevar, que estaría con él. Y ahora tenemos la muerte, el Hades. Y también inclusive tenemos otro lugar más que dice el mar entregó los muertos que habían en él. O sea, la gente que muere en el mar, debe haber un lugar en el mar donde van esos muertos, porque dice que el mar entregó los muertos que habían en él. Vive Cristo para siempre. Entonces tenemos 4 lugares. Para la gente que muere en la tierra hay 3 lugares. El paraíso, la muerte y el Hades. Los que mueren en el mar tienen el mar. Algún lugar en el mar donde van los muertos. El punto es que por ningún lado se registra de que haya este lugar ¿cómo es? Purgatorio. No. Las almas que mueren en pecado van a la muerte o al Hades, a uno de esos 2 lugares, de acuerdo al tipo de pecado que hayan cometido. Y solo saldrán de allí el día del juicio ante el gran trono blanco. Es lo que está escrito. Y dice que los libros serán abiertos y las almas de los pequeños y de los grandes serán juzgadas conforme a las obras que están escritas en los libros. Y todo aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida será echado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, amados, este lugar que no aparece registrado bíblicamente, que ha sido más bien un injerto, una inserción por esta doctrina religiosa, no existe en Dios. Dios ha hablado y ha sido claro. Hay paraíso, que es el lugar donde van las personas que mueren en paz con Dios. Por lo cual en Apocalipsis dice, bienaventurados los muertos en Cristo, porque han acabado sus trabajos aquí en la tierra, pero sus obras con ellos continúan. Y está la muerte y el Hades, que es a donde van las almas que han muerto en pecado, o sea, que han muerto todavía en rebeldía o en alguna desobediencia para con Dios, van a estos 2 lugares, muerte y el Hades. Y dependiendo del tipo de pecado que haya cometido o que lo haya marcado a sí mismo, se determina si se queda en el lugar de los muertos o pasa a un lugar de mayor condenación, que es el infierno. Y que de estos lugares no se sale sino hasta ese día del juicio ante el gran trono blanco. Luego, por más que el hombre aquí haga por el que ya murió, nada no podrá alcanzar al que ya muere, porque ya estableció Dios que un único día para juicio. Por lo cual dice, está establecido para el hombre que muera una sola vez y después vendrá el juicio. O sea, no hay más oportunidad de rescate, sino aquí en la tierra, mientras estamos en la carne, apartándonos del pecado, de las cosas que desagradan a Dios, de la idolatría, de la rebeldía, de la hechicería, de la brujería, de la fornicación, del adulterio. Lo único que puede garantizar que el hombre vaya al paraíso es que se ponga a paz con Dios. Hay gente como este ladrón que tuvo la oportunidad allí ya a punto de morir, de ponerse a paz con Dios. Hay gente quien agonizando se ha puesto en paz con Dios, pero hay otros que la muerte no les ha dado oportunidad de ponerse en paz con Dios. Y como no vivían en paz con Dios, entonces
tuvieron que gustar la muerte y el Hades, uno de esos dos lugares. No hay purgatorio para el que muere en pecado, sino muerte y Hades. Y de allí no se sale hasta el día del juicio final. Así que es bueno que decidamos en qué poner nuestra confianza, en qué depositar nuestra fe, porque la palabra de Dios es clara y está dando con claridad y está enseñando al hombre lo que ha de acontecer en la eternidad, porque ciertamente esta carne es polvo y al polvo volverá, pero la eternidad que está dentro de esta carne, que es el espíritu, que es el alma, dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio, pero el alma corre el riesgo de ser echada al infierno, de ser llevada, arrastrada a la muerte. ¿Por qué? Porque muere en pecado, porque el hombre no se quiso poner a paz con Dios durante el tiempo que estuvo en esta carne, sino que se complació y persistió en el pecado, complaciéndose con la mentira, abrazando la mentira antes que la verdad, porque la mentira le parecía más convincente y más llevadera. Pero al final dice que el que siembra para corrupción, eso heredará corrupción. Así que, amados, no nos dejemos o no nos sigamos engañando a nosotros mismos. El hombre que decide abrazar la mentira conociendo la verdad, pues para su propio mal lo hace, porque ciertamente la verdad está anunciando lo que ha de acontecer. Cuando el hombre sale de esta carne, que muere esta carne física, que el alma sale, Dios le está diciendo lo que viene, le está pintando el panorama de lo que viene. Si muere en paz con Dios, va al paraíso, como le aconteció a este ladrón. El Señor Jesucristo le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy, no otro día, ni dentro de unos días, no, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y era un hombre pecador, pero que aprovechó la oportunidad para ponerse a paz con Dios. Oportunidad que no a todo acontece, porque la muerte no a todos acontece de la misma manera, sino que a uno les da oportunidad de agonizar y de arrepentirse, y a otros no les da oportunidad ni siquiera de agonizar, sino que los coge súbitamente. Y como te encuentres la muerte, así vas a comparecer en la eternidad. Si te coge en paz con Dios, entonces vas a ir al paraíso. Pero si te coge en pecado, en desacuerdo con Dios, vas a tener que pagar por ese desacuerdo, por ese pecado. Y el pago del pecado es muerte. Es lo que está anunciando la palabra. Es lo que dice la palabra. Y eso es lo que tenemos que creer de parte de Dios. No podemos creerle más al hombre que a Dios. Si ya decidimos creer que hay un Dios, ¿cómo vamos a decidir creerle más al hombre que a Dios? Si ya decidiste creerle a Dios, entonces cree a la palabra de Dios, que es la verdad. Si ya decidiste creer que hay un Dios, entonces también cree a la palabra de Dios. No puedes creerle más al hombre que a Dios, y tú confesando que hay un Dios. No podemos ser incoherentes en nuestra manera de razonar, de pensar. Si hay un Dios, entonces creámosle a Dios más que a los hombres, porque dice que maldito es el hombre que confía en el hombre. Y no acarriemos maldición para nosotros mismos, para nuestra propia alma, por no ser sensatos en nuestra manera de razonar. Si yo confieso que hay un Dios, entonces tengo que creerle más al Dios que al hombre, porque ya confieso que creo en ese Dios. Y la palabra de Dios dice que hay paraíso, hay muerte, hay Hades, y también hay un lugar en el mar donde van los muertos. Esos son los únicos lugares que registra la palabra. Anteriormente había algo que se llamaba el seno de Abraham, pero cuando el Señor Jesucristo murió y descendió al Seol y predicó a los muertos allá, ese lugar fue trasladado al paraíso. Dice que subiendo llevó cautiva la cautividad y también llevó las almas. Los removió al paraíso. Es la razón por la que ahora ya el que muere no va al seno de Abraham, sino que va al paraíso, el que muere en paz con Dios. Pero el que muere en pecado, entonces espera muerte y el Hades. Si muere en la tierra, si muere en el mar, pues le esperará el lugar que en el mar haya preparado Dios para que vayan las almas allá. Creemos, amados, que hemos sido hasta este momento claros. La palabra ha sido clara. Que el purgatorio no es más que un invento de hombres. El purgatorio, como se dice, como lo han definido, como está definido en la actualidad, no es más que un invento de hombres. No hay tal lugar.
espiritual donde las almas van a ir a... No. Los únicos lugares que están han sido explicados y expresos por la Biblia, por la palabra de Dios. El apóstol Pedro dijo, si alguno habla, hable conforme a lo que está escrito. Lo que el hombre se invente más de esto, dijo el Señor Jesucristo, de mal procede. Lo que el hombre se invente de más de lo que está escrito, dijo el Señor Jesucristo, de mal procede. Lo que es más de esto, de mal procede. Entonces, ¿por qué creerle al mal y no al bien? ¿Por qué creerle más a la mentira, más que a la verdad? Así que, amados, ahí está, para que reflexionemos y tomemos decisiones, porque ciertamente el día está próximo a manifestarse. ¿Y con qué obras nos hallará Dios en nuestras manos? ¿Haciendo las obras de la verdad o las obras de la mentira? Porque el día está próximo a manifestarse. Gloria a Dios. Así que, amados, creo que hasta aquí hemos sido claros. Hasta aquí hemos llegado a un conocimiento claro acerca de la verdad de este paraíso, de este purgatorio. Vemos que la Biblia no lo registra como tal, sino que registra los lugares a donde han de ir la gente que muere en paz con Dios y los que mueren en pecado. Y tienen sus nombres propios. Está el paraíso, está la muerte, está el Hades y un lugar en el mar. Lo que es más de esto, de mal procede, dijo el Señor Jesucristo. Así que ya tú asimilarás este mensaje y tomarás decisiones. Pero no vivamos una mentira, es mejor vivir la verdad. Por muy dura que ésta sea, es mejor la verdad. Siempre será mejor vivir la verdad, por muy dura que sea. Porque la verdad al final traerá sanidad, pero la mentira traerá engaño y enredo, y disesión y desacuerdo, y enojo, ira y contiendas. Porque no se pueden cosechar frutos buenos del árbol malo. Y si se siembra mentira, pues al final lo que se cosechará será falsedad. Pero si sembramos la verdad, al final cosecharemos la vida eterna, porque ese es el fin de la verdad, la vida eterna. Así que, amados, ahora, lo único que te puede garantizar el bien en la eternidad es que tú aceptes en esta vida, en este tiempo de la carne, a Señor Jesucristo como Señor y Salvador de tu alma. Es el único delegado por Dios para redimir nuestras almas. Es el sacrificio perfecto que Él efectuó en la cruz del Calvario, que nos puede redimir. Y el aceptarlo a Él como Señor y Salvador de nuestra alma, y el vivir en obediencia a la voluntad de Dios, es lo único que puede garantizarnos el bien en la eternidad. Así que si tú quieres aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de tu alma en este día, que es la mejor decisión, yo te digo, repite conmigo esta oración. Señor Dios, te doy gracias, porque hoy me has hecho entender que yo necesito ser salvo, y que aceptar a tu Hijo Jesucristo como Señor y Salvador de mi alma y la obediencia a tu voluntad es la garantía que tengo para preservar ese bien. Así que yo hoy lo reconozco como Señor y Salvador de mi alma, y te pido que me ayudes y que me enseñes lo que necesito saber y entender para vivir la vida que te agrada, y que me fortalezcas para serte fiel. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, y que me ayudes a honrarte. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Aleluya. Dios los bendiga. Recuerda, comparte este mensaje, porque otro puede ser muy edificado y puede ser de gran utilidad a otro. Dios te bendiga en este día y hasta una nueva emisión. Dios te bendiga.